Hola, amados, buenas tardes. Dios les bendiga desde el lugar que se conecten. Quiero en este día compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y es el tema de poder tener una conversación un poco distendida, un poco abierta, un poco relajada con algunos miembros de esta congregación, de este ministerio MAPIBE, en la cual ellos puedan expresar algo o mucho de lo que ha sido su historia como cristianos. Amén. Y por eso es que el título de esta serie es Testimonios. Amén. Y yo espero que cada uno de estos testimonios que se irán compartiendo en esta plataforma también sea de mucha bendición y edificación para cada uno de ustedes. Amén. Hoy tenemos acá con nosotros, vamos a dejar que esta mujer de Dios se presente. Hija, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Amén. Bueno, buenas tardes para todos quienes nos ven en este momento y nos verán después. Mi nombre es Yurani Vanessa Toscano. Vivo en el municipio de Acacías, departamento del Meta, en Colombia. Y pertenezco a la iglesia Mapibe. Ok, hija, ¿a qué te dedicas tú actualmente? No, no, muy extenso. Bueno, yo soy abogada de profesión. Me dedico a eso. En este momento trabajo para un municipio de aquí del departamento del Meta, para la alcaldía de ese municipio. Aleluya, gloria a Dios por eso. Ok, hija, cuéntanos a cada uno de los que nos iremos, que se irán sumando a este video. ¿Cómo fue ese, digamos, ese encuentro, ese primer encuentro con el Señor, esa primera vez? ¿Qué estrategia usó Dios para revelarse a tu vida? ¿Recuerdas al respecto de eso? Claro que sí, pastor. Bueno, dentro de este poco de cosas que de pronto, pues, a uno como ser humano le gusta desarrollar sus actividades y todo lo que de pronto uno habitualmente hace, eh, el Señor utilizó como estrategia para acercarme a la iglesia, para volver a sus pies, el tema de la política. En el año 2019 estábamos aquí en vísperas de elegir alcalde y de elegir concejales. Y en una de esas reuniones o en uno de esos grupos de trabajo tuve la oportunidad de conocer a la hermana Andrea Pinilla, que también se congrega en nuestra iglesia, y pues de acercarme a ella. En principio, pues se acercó a mí por mi profesión. Ella tenía un tema legal que pendiente y necesitaba que de pronto yo la orientara, y a partir de eso, pues entonces gestamos una amistad y así llegué yo a la iglesia. Wow, qué tremendo. ¿Muchas invitaciones previas o a la primera? Yo creo que sí hubieron varias, yo no recuerdo en ese momento, pero sí creo que hubo varias invitaciones previas. Pero pues debo decir que no atravesaba yo por un buen momento en mi vida personal, y yo conocía del Señor durante mucho tiempo atrás. Asistía a otra iglesia cristiana, a otra denominación distinta, y sabía que dentro de todo lo que me pasaba había la necesidad de volver al Señor. Por mis propios medios quise buscar iglesia aquí en Acacías cuando recién llegamos a vivir, pero no se dieron las cosas. O sea, digo yo, uno de pronto en su ignorancia no conecté, ¿sí? Ajá. Pero el Señor me tenía ahí guardadita y reservada para al siguiente año llegar a la iglesia Mapibe. Aleluya, amén. Qué poderoso. A veces nos ponemos a pensar, uno mira como ese espejo retrovisor. Y cuando nos juntamos, toda esta familia grande del reino de Dios y compartimos, digamos, esos planes, esos propósitos, esos diseños que Dios se trazó y utilizó para salir al encuentro de cada uno de nosotros, ¿sabes? Nos damos cuenta que es tan maravilloso Dios que
con cada uno de nosotros, Él se inventó un plan diferente para salir en nuestro encuentro. Amén. Amén, así es. Nos salió muchas veces en el momento, no lo esperábamos, pero que más lo necesitábamos. Ujú. Cuando ya estábamos, ya, pues en mi caso, tocando fondo, ya no hallaba salida, ya estaba a punto de tirar la toalla en muchas cosas, ahí llegó el Señor. Bueno, su pasión es la política. Llegue por ese lado que ahí es donde yo voy a salir a su encuentro. Y así fue. Qué tremendo, ¿no? Como Dios, como el amor de Dios. Es que es el amor de Dios permeando áreas donde otros no pudieron. Él usa sus instrumentos, quizá otras personas con mayor conocimiento, no sé, mayor nivel no sé, digamos, de posición en la jerarquía, no sé, de una institución, nos ha hablado de Dios. Y pasó como que entró por acá y salió por acá, pero Dios tiene ese o esa, amén, instrumento con el cual él usa o él la usa para llamar nuestra atención, para decir, este es tu tiempo, este es tu tiempo. Amén. Así ha sido. Qué tremendo esto. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Mapibe? ¿Desde qué año? ¿Cuánto tiempo estás tú en este ministerio, hija? Por primera vez asistí en septiembre del año 2019. Amén. Casi 6 años, más de casi 6 años. Sí, 6 años. Ajá, ¿y cómo fue esa primera vez? ¿Te recuerdas? O sea, ¿seguiste de continuo o hiciste una pausa y retomaste después? ¿Cómo fue eso? Pues pastor, hoy digamos que hoy en día espiritualmente podemos entender un poco más por qué de pronto se presentan esos baches, digamos, uno tiene la disposición de ir a la iglesia, sabe que tiene la necesidad de buscar del Señor, de volver a sus pies, de conocerlo, ¿sí? De obedecer, pero indudablemente ahora entiendo que no fue de continuo, que no fui persistente, que no fui constante en ese momento porque todavía habían muchas cosas de la carne que me jalaban, que me llamaban, sí, que todavía yo no había depuesto en mi vida para que el Señor entrara. Entonces al comienzo, digamos que iba, asistía, escuchaba la palabra. Recuerdo muy bien la primera vez que fui a la iglesia porque nunca en mi vida había recibido había escuchado la voz de Dios o alguien me había venido a hablar a mí de parte de Dios, a decirme, usted es valiosa, esa etiqueta, porque recuerdo muy bien que esa fue la palabra que usó el Señor, esa etiqueta que tiene puesta sobre su vida no es lo que la define, yo te amo, tú eres mi hija y por supuesto hubo un quebrantamiento en mi corazón y dije, aquí es donde tengo que estar, en este lugar pertenezco. Lo creí, hoy en día, por supuesto, lo creo aún más. Lo creí, pero hice pares en el camino. Fui, volví, hasta que pues tampoco pasó mucho tiempo, un par de meses, hasta que ya pues de lleno asistí asiduamente a la iglesia, casi que sin falta. Amén. La palabra del Señor dice que nos da una instrucción a nosotros, nos dice que no nos cansemos de sembrar su palabra. Estoy parafraseando, porque ella a su tiempo dará los frutos para los cuales ha sido enviada. Amén. Y así pasa muchas veces cuando es Él mismo viene a presentarse a nuestras vidas y hablarnos. Somos muchas veces desobedientes, renuentes, ¿ok? No queremos, tenemos un miedo. Yo siento, yo soy convencido de que una de las cosas que más le dificulta a un hombre, a una mujer, ese paso definitivo de entregar realmente su vida a Cristo, que Él tenga el control total, es ese miedo a soltar tantas cosas del mundo que hacemos en el día a día, que la fiesta al fin de semana, que la reunión con los familiares, que la discoteca, que tantas cosas que son una serie de ataduras, de cadenas que forman parte de esa normalidad de la sociedad hoy día. Amén.
Y a veces decimos, pero yo meterme a una iglesia, pero si yo los sábados voy a baile, voy a esto, o sea, voy a ser aburrido. La gente piensa que servirle a Dios, que entregar nuestra vida a Él es aburrido. Cuéntame de tu experiencia, si esto ha sido aburrido para ti, si fue muy difícil todo ese despegar, esas cadenas, esas costumbres que teníamos por años. Pues digamos que sí, sí fue difícil, en el sentido en que mi familia no era que me ayudara mucho, porque precisamente voy a la iglesia en septiembre y a los 2 meses nos vamos para Barranca Bermeja a pasar fin de año y pues es tierra caliente, somos más o menos costeños, entonces la algarabía, la alegría y cuando se llegó enero, momento de volver a Casillas, me pasó en varias ocasiones, alguna vez mi pastor me llamó a decirme, pero ¿qué será? Pero porque es que les cuesta volver a la iglesia después que ustedes llegan de vacaciones. Bueno, esa es la razón, porque es que a veces en la carne eso puede más, ¿cierto? Entonces, bueno, sí, fue difícil. El Señor usó estrategias, aún todavía sigue usando estrategias, sobre todo porque en nuestras propias fuerzas es difícil, es imposible. Uno puede decir, voy a dejar de tomar, no voy a volver a beber alcohol, no voy a volver a una discoteca, pero como somos seres humanos y somos oscilantes, hoy eso decimos hoy, pero mañana quizá alguien viene y nos convence. Pero eso no pasa nada, probamos un ratico y volvemos. Pero usted va a estar ahí, si usted no va a tomar, usted puede ir, somos, ¿cierto? Entonces, eso, el Señor ha usado miles de estrategias. Hoy yo no puedo decir que eso me hace falta para nada, ¿no? Yo hoy vivo mi vida llena de gozo en el Señor, gracias a Dios. Hoy soy diferente a hace un par de años atrás, unos varios años atrás. Ya no encuentro alegría o placer en hacer esas cosas que antes me movían o me motivaban. Dentro de las cosas que de pronto yo hice por mi arraigo cultural, tuve que cancelar de mi vida el escuchar un vallenato. O sea, yo no podía escuchar un vallenato porque mi mente inmediatamente se iba a eso que antes yo era, a eso que antes yo hacía. Yo decía, o sea, yo decía, claramente lo pensaba, yo decía, pero tan chévere, pero tan sabroso, pero tan bacano que la pasaba uno con los amigos, allá sentados en la esquina tomándonos una cerveza. Hasta que un día dije, no puedo volver a escuchar vallenato porque eso me lleva allá y me aleja entonces de la palabra del Señor. Me lleva a anhelar hacer lo que antes hacía y se supone que yo ya salí de allá. Entonces, cancelado el vallenato en mi vida. Radical, sí, pero tuvo que ser así. No pudo haber sido de otra manera. Ya hoy en día es distinto, pero en ese momento así fue que, eso fue una de las cosas que hice con el Señor, que el Señor hizo conmigo, perdón, para que, ajá, las cosas fueran diferentes. Eso es tremendo. Eso que tú cuentas es para muchas personas, créame, muchísimas, un gran limitante, un gran impedimento, ¿sabes? Porque he escuchado en muchas oportunidades que he tenido espacio para reunirme, dar consejería, pastor, pero es que a mí me gusta la salsa, pastor, es que a mí me gusta, pero ¿por qué es pecado? Es que ¿por qué esto es pecado? Le digo, hijo, es que el tema no, tú diste en el clavo en algo muy puntual, y es que eh, quizá escuchar una canción no es pecado. No estamos pecando porque escuchamos una canción. Estamos en el mundo y estamos expuestos a muchas cosas. No podemos andar que, solamente esto, no sé, Marco, bueno, no, estamos expuestos. Pero nosotros venimos de un pasado de pecado, de una carne que conoció el pecado y se deleitó en él hasta que quiso, digamos. Y generalmente hay gente, tenías en el nombre del Señor un arraigo, digamos, una cadena, una atadura, un cepo con el tema del vallenato que te anclaba y te hacía mirar para atrás y, como dices, anhelar volver a probar un poquito. Quizás no todo, pero aunque sea un poquito de eso, o sea, extraño.
Y hay gente que no es el vallenato, otros la salsa, otros no sé, los corridos, otros las rancheras. Y sabe, porque esto lo viví yo también. Amén. Yo fui muy salsero y yo escuchaba, pero a diferencia, y esto no es para expresar que hay algo mejor en mí que en los demás, no, sino que a mí me gustaba en su tiempo la salsa porque era un ritmo que me pareció hermoso, pero no tenía en mi vida situaciones de conflicto en mi corazón a causa de heridas que las identificaba con una canción, pero con los años sí. Entonces, póngale un poquito de alcohol o bastante alcohol, ¿verdad? Y bastante música y usted tiene una bomba de tiempo. Una Claro. bomba de tiempo que saca cualquiera de una congregación, que destruye un hogar, que destruye muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que causa ese tipo de cosas? Hacernos mirar al pasado y desear. Tú dijiste algo que Dios te lo tuvo que haber revelado sin duda alguna. Y es eso. Por eso es que le decimos, pero ¿por qué necesitas eso? Si ya Dios te hizo libre de eso. Te hace recordar a una ex, a un ex, a un desliz, a una fornicación, a cualquier cantidad de situaciones. ¿Por qué lo hacemos parte de nuestra vida? ¿Por qué tenemos esa sed todavía? Es una gran batalla y eso a veces personas, como te decía anteriormente, dice, pero ay, es que sin escucharse voy a estar puras aleluyas, puras alabanzas. Yo no me imagino una vida así, puro escuchando música gospel, eso es una locura. Pero es difícil cuando nosotros lo intentamos con nuestras propias fuerzas. Pero cuando en verdad le damos el espacio, nos rendimos a Él, Él lo hace por nosotros. Amén. Así es. Es menos dura la batalla, ¿cierto? Claro que sí. Qué tremendo esto. Mira como Dios va haciendo cosas, como te digo, a ti es una música, a otros son amigos, a otros son lugares. Pero así como Dios tiene planes de bendición para nosotros, el enemigo tiene también a su vez trampas para hacernos caer y para destruirnos. Amén. Pero gracias al Señor que su misericordia nos ha alcanzado. Amén. Nos cuentas que, bueno, fuiste invitada, que llegaste, empezaste a escuchar algo. ¿Qué fue eso que Dios, con qué Dios realmente te impactó de tal manera, hija, que te llevó a tomar esa decisión de continuar asistiendo y de permanecer hasta el día de hoy en este ministerio? O sea, ¿qué Dios hizo? ¿Qué encuentro? ¿Qué algo diferente? Porque tú eres alguien que conocías al Señor ya de alguna manera. Entonces, ¿qué hizo diferente Dios en este lugar que te mantiene hoy día firme y creciendo en su obra? Amén. Pues, pastor, como le dije al comienzo de la conversación, atravesaba por unos momentos bastante difíciles en todas las áreas de mi vida. Nada estaba bien. Todo estaba patas arriba, mi hogar, mi relación de pareja, mi hijo. Estaba en una ciudad donde no conocía a nadie, estaba prácticamente sola porque mi esposo nuevamente había tomado la decisión de irse a trabajar lejos de la casa. Todo estaba hecho un caos y el Señor me mostró, pues a través de su palabra y de todo lo que de pronto a través de su vida mi pastor nos habló a través de las prédicas y todo lo demás. Y es de esa posibilidad de restaurar. Cuando el Señor dice que Él puede restaurar, que Él puede hacer de la nada, puede volver a emerger vida. Ahí yo dije, este es mi lugar, aquí es donde estoy, porque yo estaba muerta, yo me sentía que ya espiritualmente no valía nada y físicamente también estaba agotada porque tenía muchos años haciendo las cosas a mi manera y eso cansa porque ahí sí es verdad que estamos remando contra la corriente. Entonces cuando el Señor dice, venga que yo puedo restaurar todo lo que está dañado, puedo volver a hacer todo lo que está mal hecho, le puedo dar otro sentido y un propósito distinto a su vida.
ahí es donde yo digo, aquí es. Y aquí es con el Señor, a este lugar pertenezco. No tengo más nada que hacer en la calle. Vuelvo y digo, es difícil, no es algo que pasó de un día para otro y ha sido un proceso que tampoco ha sido de la noche a la mañana. Son ya casi 6 años asistiendo de continuo a la iglesia. El Señor me ha dado oportunidad, una segunda oportunidad en todas las áreas de mi vida. Ya no vivo como una mujer frustrada porque el Señor incluso ha cumplido esos anhelos de mi corazón que Ah, yo gloria a Dios. creía inalcanzables e imposibles, porque llegué a vivir a un lugar donde no conocía a nadie, donde no tengo familia más que mi esposo y mi único hijo en ese momento. Pero yo quería trabajar, yo decía, yo cómo voy en eso, yo decía, ¿cómo yo voy a ejercer mi profesión? Yo venía pues de estudiar un pregrado, pero también de ser especialista, me acababa de graduar. Yo decía, aquí nadie me conoce, ¿cómo voy yo a tener la posibilidad de poder desempeñarme o desarrollar mi carrera? Y hoy el Señor, a través de todo este tiempo, el Señor me ha llevado a los lugares precisos, con las Wow. personas precisas, para yo echar mirada atrás y decir, hoy estoy donde hace 6 años atrás no estaba y que era lo que a mí tanto me frustraba. Hoy ya me pude casar, hoy ya tengo otro hijo, hoy tengo una familia, gracias al Señor, sólida, una relación de pareja muy buena, digámoslo, con todo y todo, pero bien, servimos al Señor, mis hijos crecen en un hogar cristiano, yo puedo trabajar en lo que tanto anhelé. Entonces el Señor ha tenido cuidado a partir de que dijo, yo puedo entrar y restaurar. Entonces Wow. vemos el cumplimiento de su palabra cuando Él dice, primero mi reino, ocúpense de mi reino, que lo demás viene por añadidura. Qué Eso. tremendo. ¿Qué es Mapibe para ti? ¿Qué significa Mapibe para ti? Mapibe para mí, como persona, Mapibe para mí es mi familia, es donde yo sé que puedo ir primero a buscar un consejo, que yo sé que va a venir de personas, de mis pastores, que son personas sabias, que son personas llenas de la gracia del Señor, que sé que no me van a decir algo por mal, sino que siempre van a procurar porque yo crezca, yo mejore, yo madure, que quite todo lo que no sirve y vaya pudiendo avanzar en la obra del Señor. Así que Mapé para mí es mi familia. Mis pastores para mí son como mis padres espirituales o son mis padres espirituales, porque han sido hombres y mujeres sabios cuando he de pronto tenido dificultades, cuando de pronto he estado en encrucijadas de no saber qué hacer, qué decir, qué decisiones tomar, cuando también he dicho yo ya no quiero más alguna cosa u otra, pero sí, ahí es donde estoy. Para mí, Mapibe es mi familia y ha sido la oportunidad de conocer, de tener un verdadero encuentro con el Señor también, de conocer más a Dios. A veces en muchas congregaciones, muchas personas cuestionan mucho el tema de la paternidad espiritual, pero nosotros hemos entendido lo que tú expresas, que el reino de Dios es una familia y tenemos un padre, un único padre. Amén. Eh, y quizás unos eh, se sientan incómodos cuando se habla de la paternidad espiritual, porque ellos sienten que es como una suplantación de la autoridad de su padre que lo engendró, de su madre que lo trajo al mundo, que ese tipo de respeto, eh, y yo me doy cuenta que esto ocurre porque hay personas que todavía no tienen esa revelación de lo que realmente significa la paternidad espiritual. Porque un padre natural te da identidad, te permite conocer quién eres tú de alguna manera. Amén. ¿De dónde tú provienes? Pero sabes,
en muy pocas oportunidades, lastimosamente, esto lo voy a decir y ojalá lo comprendan, en muy pocas ocasiones, un padre natural te revela o te marca el destino de Dios. Esa tarea la hacen los padres espirituales. El padre natural, tu papá, tu madre que te engendraron, te da una identidad. Tienes un apellido, tienes un árbol genealógico, donde tú provienes. Pero quien te marca el destino muchas veces es tu padre espiritual, es tu mentor, aquel que pastorea tu vida. Porque si nos ponemos a ver, como es el caso particular en mi familia y muchas otras, que si yo hubiese seguido los consejos de nuestros padres, hubiésemos estado hoy día, quién sabe dónde, perdidos, más perdidos que el hijo de Limber, como dice ese Adán. Porque los padres borrachos, otros padres con drogas, otros padres golpeadores, otros padres, no sé, delincuentes. Y el consejo de un padre de esos, ¿cuál puede ser? Es cuando nosotros le decimos a las personas, mira, el mejor lugar donde tú puedes encontrar un consejo de vida que provenga de Dios es ahí, es con tus pastores. Porque si tú vas y le preguntas a tu tía que tiene 5 divorcios y le dices, mira, ¿sabes qué, tía? Quiero abrirte mi corazón, tengo problemas con mi esposo, ¿sabes? Estoy incómoda, me ha pasado esto. ¿Cuál va a ser el consejo de tu tía que tiene 5 divorcios? Dígelo, mire, yo estoy súper bien y acabe eso y usted se va a encontrar otro que es mejor. Y así se rompen propósitos de Dios. Mientras que tú vienes al hombre de Dios, al que Dios puesto como autoridad espiritual sobre tu cabeza, sobre tu familia. Y si tú le consultas, ciertamente vas a encontrar una dirección de su parte. ¿Cuál es el problema? Y muchas veces la dirección y la palabra que viene de parte de Dios por medio de ese mentor, de esa autoridad espiritual, va a reñir con tu línea de pensamiento, con los de tu familia, con muchas otras cosas, y hay un conflicto impresionante. Amén. ¿Te ha pasado algo similar? Sí, claro que sí. Decía yo que llegué a la iglesia por el tema de la política, pero también por eso mismo hubo un tiempito chiquito que me alejé un poco, que me alejé un poco porque le di prioridad a eso y me equivoqué. Y lloré porque sufrí las consecuencias de haberme apartado, de que mi corazón de cierta manera se hubiera enfriado o endurecido a causa de eso. Y le pedí perdón a Dios y lloré y pataleé y Señor, dame otra oportunidad porque reconozco que me equivoqué, que estaba haciendo las cosas distintas, que Dios no tiene la culpa de mis decisiones, Dios va a seguir siendo Dios y que si yo no lo busco, yo no oro, yo no adoro al Señor, el problema es realmente para mí. Amén. Y que si yo no estoy dispuesta a hacer lo que tengo que hacer, el Señor se servirá de otro. Sobre todo eso, que yo decía, bueno, ya estoy lista para liderar. Pensaba yo en ese tiempo, seguramente era nada más un pensamiento mío, pero yo decía ya casi. Y no me tocó el turno a mí, sino a otros hermanos de la iglesia. Y me dio, eso sí me pegó durísimo, pero yo creo que me dio fue como en el ego, más que en otra cosa en ese tiempo, ¿sí? La preparada, la con el título, y por qué Claro. otro, y yo, qué tremendo, ¿eh? Si ellos llegaron después, si ellos no, pero ¿por qué? Si todos los defectos los tienen los demás menos uno. Entonces, ajá, eso fue lo que pasó, claro, sí, también. Qué tremendo eso, ¿no? Y eso saca muchas personas que no lo pueden entender del propósito de Dios, incluso, no solo de las congregaciones. No entender que el hecho que tú hayas llegado primero y tengas más tiempo, esto no es algo como en el ejército, que por antigüedad tú vas ascendiendo y el más antiguo que... No, el reino de Dios es una completa locura, como Él opera. Son de unas maneras que son incomprensibles, ¿ven? Que no siempre el que lleva más tiempo es el que va a llegar, a veces el que llegó de último, Dios tiene un plan diferente y parece que avanza y corre mucho más que otros que han estado ahí. Y eso frustra y eso hiere muchos corazones cuando no lo entendemos. Hija,
Somos un ministerio apostólico y profético, como tú lo dijiste, de restauración. Pero entendiendo digamos, estas unciones que Dios nos ha permitido desarrollar en esta casa ministerial, ¿qué te ha impactado? ¿De qué manera te ha impactado Dios, aparte de las que nos has compartido? Algo sobrenatural que haya impactado tu vida en este ministerio que hayas recibido de parte de Dios y que marcó, Judy, que fue como ese punto al final donde tú dijiste, no, yo antes creía que este era, pero ahora estoy convencida de que realmente esta es mi casa, que este es el lugar y que efectivamente Dios es el que está aquí en control de esto. Pues de manera sobrenatural, pastor, saber que el Señor nos otorga dones espirituales, que el Señor nos tiene, digamos, unas asignaciones, que no soy, o pues darme cuenta de que en realidad no soy tan inservible para el Señor, que delante de Él o para su reino soy alguien de valor, sí, que el Señor puede usarme a mí como instrumento. Eso también es algo que, como se dice, explota la cabeza. Saber que de pronto el Señor puede hablarme a mí a través de sueños o con su voz audible, si lo hablamos de manera sobrenatural. Ha sido eso, ha sido poder experimentar esas cosas que yo siempre las hablo o no las hablo o cuando las converso de pronto lo hago con mucha cautela, porque pues sabemos que hay una delgada línea entre lo que viene de Dios y la emocionalidad, ¿cierto? Pero cuando esas cosas han pasado, eh, han sido realmente muy importantes y han llegado en momentos quizá cuando menos lo esperamos. La primera vez que les comparto que la primera vez que yo escuché la voz del Señor fue en el mes de mayo del año 2021. Wow. Lo tengo presente porque mi esposo había venido de sus días un mes de descanso, él estaba trabajando fuera del país y llegó a descansar abril y los primeros días de mayo. Él se devuelve nuevamente a trabajar a Medio Oriente y yo pues dentro de las muchas frustraciones que tenía estaba el querer ser mamá por segunda vez y ya mi hijo mayor iba a cumplir 10 años y yo todavía nada que podía tener otro hijo y yo dije, bueno, ya no se dio. Y eso en el fondo de mi corazón era frustrante, pues porque dentro de las cosas que yo pienso, creo que eso hace parte de la realización de uno como esposa o como mujer, ¿sí? Son mis pensamientos. Puede ser que no todas las mujeres pensemos igual es respetable también. Entonces mi pastor Luis nos dice, pasen al frente las mamás, vamos a orar. Entonces vamos a orar por las mamás, era el mes de las madres, mayo. Entonces pasamos al frente y yo me acuerdo que yo cerré los ojos y yo, Señor, gracias por darme mi hijo, yo amo mucho a mi hijo, por el todo, pero yo me acuerdo que yo lloré y yo decía, ay, Señor, pero yo quisiera tener otro hijo, ¿qué es lo que pasa que no entiendo si ya me casé, ya nos teníamos unos meses de casados con mi esposo, ya nos casamos, ya estamos asistiendo a la iglesia, ya las cosas en mi hogar son distintas, ya son distintas, ya no tenemos las mismas prácticas de antes, entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos que yo también dentro de todo esas cosas que uno no debe hacer y es cuestionar a Dios, pero en mis oraciones eso era lo que yo decía y ese día yo dije, ya yo no voy a orar más por eso. Ya, ya Dios, gracias por darme mi único hijo, el único varón. Gracias, Pepito Dios, por la vida de Jorge Gabriel. Yo lo amo mucho. Bueno, está bien, envejeceré con un solo hijo. Santo Dios. Y el Señor me dice, porque me lo dijo, yo lo escuché, dijo, el milagro ya está hecho. Eso fue lo que yo escuché. Wow. Y me fui para la casa
Era más o menos como el 8 de mayo y me fui para la casa con eso. Yo, como así que el milagro ya está hecho. Yo dije, ay, también me estoy volviendo loca. Fue lo que yo pensé. Yo dije, no, eso no. ¿Quién dijo que ya el milagro está hecho? ¿Quién me habrá dicho? Eso fue mi cabeza. Que sí, que yo tampoco me lo creí. Pues ya también de pronto aburrida o cansada de estar esperando y que nada que llegara el segundo hijo. Bueno, a los días no pasaron sino solo como semana y media, me tuve que hacer una prueba de embarazo y efectivamente el milagro ya estaba hecho. Wow. Entonces, esas cosas sobrenaturales que el Señor nos ha permitido vivir o me ha permitido experimentar a mí, han marcado mi vida, porque también es como de pronto el Señor decirnos, aquí estoy, yo sí los escucho, yo sí sé que ustedes de qué tienen necesidad, yo sí sé cuáles son sus anhelos, no pierdan cuidado, perdón, no tengan temor, pierdan cuidado, que yo soy el que cuido de ustedes. Y así, esa fue la primera vez y por supuesto ha sido lo que más ha marcado mi vida porque era mi anhelo tener mi segundo hijo y en honor a esas oraciones llorando que hice, a esas súplicas que le hice al Señor, eh, mi hijo se llama Samuel porque hice una oración parecida a la de Ana cuando le pidió un hijo al Señor. Qué tremendo Amén. eso. Sabes que si hay algo que yo he aprendido de la mano del Espíritu o de boca del Espíritu Santo es que cuando tú soltaste eso, yo debo ser absolutamente sincero, no recuerdo, yo no tengo la capacidad de recordar todo lo que, por lo cual Dios le pueda usar a uno para decir una palabra o hacer algo. No tengo esa capacidad o si la tengo, no sé, creo que no es muy fuerte en mí eso, pero bueno, el tema de lo que me quiero referir es que cuando tú soltaste esa palabra, ese testimonio, yo sentí fuerte la presencia de Dios, la sentí ahí. Y quiero compartir con todos los que estén ahora conectados o se vayan a conectar a escuchar esto. Algo que el Espíritu de Dios me enseñó fue que cuando nosotros compartimos el testimonio de esas cosas sobrenaturales, poderosísimas todas, que Dios ha hecho en nuestras vidas, esa unción que operó en ese momento para cumplir ese milagro, ese anhelo quizás escondido allá en nuestro corazón, se activa en este momento para aquellos que dicen, mira, si a esa señora que yo no la conozco, a esa hermana que yo no la conozco, Dios le hizo eso, pues yo creo que a mí también puede hacerlo. Y yo quiero decirle hoy a los que van a ver esto, mujeres, hombres, que si una situación similar a la que la hermana Yurani ha pasado de incertidumbre porque anhelaba en su corazón otro hijo y sentía que era cada día más difícil, más complicado, era ya casi imposible, ya había resignado ese sueño, pero Dios, el que sabe, no solamente sabe cuáles son los anhelos buenos de nuestro corazón, sino que los cumple, dice su palabra, no se había olvidado de eso. Y siempre cumple lo que promete. Y si Amén. te cumplió a ti y me ha cumplido a mí, ¿cuánto más puede cumplirle a esas otras personas que también tienen frustraciones como la que tú tuviste por ser madre? Que este día usted pueda levantar su mano y decir, Señor, yo arrebato esa unción también. Ese testimonio, esa historia sobrenatural que aconteció en la vida de esta hermana, Señor, yo lo tomo para mi vida, tú lo puedes hacer en mi vida y lo vas a hacer porque lo prometiste. Y que usted declare, mire que o sea, no solamente es una palabra, usted dijo algo que es una llave y es que nos rendimos a él, ya nos entregamos. Cuando nosotros decimos, ya lo que yo humanamente pude hacer, lo hice y no fue suficiente, Señor, bueno, gracias por lo que me has dado hasta el momento. Y Dios, sin que tú lo escucharas, te decía, es que tú no sabes qué es lo que yo tengo y qué es lo que viene en camino. Y nos sorprende a todos.
A mí me llena de gozo eso, no porque hayamos sido instrumentos, la gloria siempre ha sido y será de Dios. Pero estas cosas, estos testimonios y estas cosas, estas operaciones sobrenaturales de Dios en nuestras vidas, realmente, cómo nos permite crecer en su fe, cómo nos permite fortalecer nuestra confianza en que Él en verdad es fiel. Yo creo que esa es una de las cosas que te ha mantenido a ti, a pesar de que muy seguramente hay cosas que no te han gustado, que porque nosotros como líderes, nosotros como pastores, yo quiero que todos los que se vayan a conectar también sepan, somos seres humanos, tenemos muchos defectos todavía, somos hombres y mujeres en proceso todavía. Amén. Y a veces el pastor Luis, a veces la pastora Carolina, a veces el pastor Marlon, a veces la pastora Valentina, el pastor Juan Carlos, la pastora Carolina Arama, a veces nos levantamos con el pie equivocado, con el carácter equivocado, con la unción equivocada. Y la gente a veces eso les afecta y les lastima tanto que no entienden cómo el pastor Luis pudo responderle mal. Cómo con la unción, cómo. Pero hay una realidad. Somos seres humanos. Fallamos. Amén. Y lo podemos hacer una vez, pero siempre tenemos esa capacidad de escuchar y de pedir perdón. Amén. Y de que juntos sigamos avanzando como familia. Una familia no es fácil, una espiritual menos. Amén. Porque Amén. si a veces, mira qué es lo que hace difícil una familia, hija. Si a veces someterse o sujetarse a la autoridad de un padre es complicado. ¿Cuántas veces nosotros le hicimos el kikiriwiki a nuestros padres? Lo pasamos a llevar como quisieran, nos dijeron no, entonces fuimos a la mamá y el papá dijo no va y la mamá dijo usted no se meta, yo le di permiso a mi niña de que fuera y bueno, aquí vamos, vaya usted tranquila. O sea, ¿cuántas veces hicimos eso y no nos sujetamos a la autoridad de nuestros padres? Ahora, ¿cuánto más no le va a costar a una persona sujetarse a la autoridad de alguien que no conoce, Así mismo es. que pretende llegar a gobernarle su vida, a decirle qué hacer en su hogar, qué hacer con su familia? Dios mío, lo que sus papás le decían, ay, qué niño tan bonito, y sus hijos, y llega su pastor y le dice, ese niño está mal criado, ese niño tienes que corregir esto, pero ¿qué se cree? Esas cosas a veces en la mente de las personas son incomprensibles. ¿Mm? Algo Así es, sí, similar. señor. Es complicado esto. ¿Tú piensas en los años que llevas, como Dios te ha mostrado tantas cosas, que te ha instruido por medio de su Santo Espíritu? ¿Piensas tú o tienes la certeza o crees tú que Mapibe es una iglesia que realmente esté fundamentada en esa, abro comillas, sana doctrina? ¿Tú crees que como ministerio somos una sana doctrina? Y si lo crees, manifiéstanos, cuéntanos por qué tú crees eso o por qué tienes esa certeza. Pues yo considero que sí, pastor, porque, a ver, todo lo que se habla en la iglesia, todo lo que se predica en las administraciones, en los estudios que desarrollamos de la palabra del Señor, absolutamente todo está sujeto a Él, a lo que dice su palabra, nada es inventado, no apelamos a nuestra propia emocionalidad, sino que hemos sido, y digo hemos, pues porque yo hago parte del liderazgo de la iglesia, hemos sido muy respetuosos y muy cautelosos al momento de pronto de decir, pues de preparar lo que vamos a predicar en el púlpito, con respeto y reverencia siempre al Señor, ¿sí? Somos hombres y mujeres que procuramos tener una vida con decoro, ajustado a la palabra del Señor. No ha sido fácil, no es un camino sencillo, porque no lo es. Inmediatamente uno dice, voy a la iglesia,
pasa todo lo que antes no pasaba, se levanta todo lo que no tenía antes que por qué levantarse. Así es que desde mi punto de vista y conforme de pronto a mi propia experiencia, yo puedo decir que la iglesia Mapibe es una iglesia de sana doctrina completamente. Amén. A veces muchas personas no comprenden que ellos piensan que la sana doctrina es simplemente ponerse una ropa larga, una falda, un vestido que le arrastre los pies, a su cara, no sé qué, pero dice la palabra del Señor, dice el Señor, a él no le interesan las apariencias, y él ve el corazón. ¿De qué sirve tú tener un vestido largo si tu lengua es igual de larga a tu vestido? Si está lleno de murmuración, lleno de señalamiento, de juicios, de inmoralidades, de tantas cosas. Si alguien cambia, es Dios. Amén. Si usted puede llegar a Mapibe como usted, Dios lo traiga. Usted puede ser bandido, cualquier situación, cualquier condición espiritual en la que usted pueda llegar, usted va a ser bienvenido, va a ser bien recibido. Y quien va a trabajar con usted es Dios, que si algo en su apariencia física, en su ropa, lo va a cambiar es Dios. Allá ni el pastor Luis, ni el pastor Marlon, ni el pastor Juan Carlos, ni nadie más le va a decir, mire, hermano, deje de ponerse ese vestido así para venir a la iglesia porque la próxima vez no le voy a dejar entrar. Aquí nadie, el dueño de las almas es Cristo, el que les va a cambiar, el que les va a transformar, el que nos va a poner linderos y nos va a despertar ese temor reverente, es él es el que nos convence. Amén. Y esos son los cambios que son significativos en nuestra vida. Amén. Pero, ¿qué ocurre muchas veces, hija? Que la gente prefiere los lugares donde lo que se predica es yo te voy a bendecir, voy a multiplicar, te voy a dar un empleo, voy a mejorar, no sé, tu empresa, o te voy a hacer muy próspero y todo, sí, aleluya, gloria a Dios, uy, qué bueno esta iglesia, lo que hablan es que me va a ir bien, voy a viajar, voy no sé qué, tener muchos hijos, mucha plata. Pero la sana doctrina, una de las características de la sana doctrina es que nos enseña a respetar, a valorar y a caminar sobre los fundamentos, teniendo como principal mira en nuestra vida, no las palabras de bendición de Dios, no las promesas de bendición, sino los no de Dios. Porque finalmente yo he entendido que si algo nos mete al reino de los cielos, esto estoy hablando de una manera como generalizada, son los no de Dios. Y esas son las iglesias que no le gusta a la gente, la iglesia es donde sus pastores le dicen, hey, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero tienes que dejar el mal genio, pero tienes que dejar la mentira, tienes que dejar el adulterio, tienes que dejar la murmuración. Todo lo quieren, es solamente Dios me ama y me da, bendíceme, ayúdame, prospérame, pero no damos nada. Y cuando empieza la palabra de Dios a tratar de enderezar lo torcido en nosotros, ahí vienen los cuestionamientos. Ya los pastores se quieren meter en mi casa, enseñarme a cómo yo debo llevar mi hogar. Amén. Pero es que no somos nosotros, es Dios quien nos está enseñando por medio de nuestros líderes y nuestras autoridades qué cosas debemos corregir, para que todas aquellas cosas que Él nos ha prometido y aquellas que todavía son anhelos allá escondidos en nuestro corazón, se puedan hacerse realidad. ¿Tuviste mucha lucha con esos temas, hijo? De sentir que te querían doblar la mano, que el pastor Luis, ay, ¿por qué? O sea, ¿algo relacionado con eso? Pues no, no tanto, digamos, yo no. Yo sé que lo necesitaba. Yo sé que el carácter no me ayudaba, que esos pensamientos radicales no me ayudaban, que las prácticas que antes tenía no eran correctas delante del Señor.
Pero eso es precisamente lo que cuesta soltar, porque cuando estamos en el pecado nos acomodamos y al ser humano la comodidad es lo mejor, están en Wow. el confort y el pecado aquí, y uno hablándole al pecado y el pecado aquí creciendo y el pecado sometiéndonos, pero uno contento aquí con el pecado encaramado aquí en el hombro, dándole de comer. Eso Comiendo. es, eso es lo más Eso es lo más difícil de soltar, pero es necesario quitar, que el Señor entre, dice su palabra, primero llega al corazón, es necesario que le permitamos entonces que Él entre. Yo creo, mi pastor, que todo está en la disposición. Se hace fácil o difícil el camino dependiendo de la disposición que uno tenga. Si yo reconozco que soy como ser humano lo peor que hay en este mundo, entonces, si yo soy lo peor, alguien mejor que yo tiene que venir a quitarme lo que estorba, alguien mejor que yo tiene que venir a pulirme, alguien mejor que yo tiene que venir a incomodarme, y eso es precisamente lo que hace Dios a través de su Amén. palabra, a través de su Santo Espíritu. Hija, esto no está bien, eso no es correcto, tiene que quitarlo, y cuesta y duele y es horrible. Es terrible porque uno llora. Es que no ve que tantos años yo con esto aquí me lo van a quitar. En esta comodidad, no. ¿Cierto? Pero eso es precisamente lo que viene a hacer el Señor. Así es que el camino es fácil o difícil dependiendo si uno se dispone. Si yo reconozco delante del Señor que necesito que Él entre y haga todo de nuevo, es porque yo sé que en todo estoy mal. Entonces, me va a costar, sí, pero lo entrego al Señor con gozo y con la esperanza de que el Señor hará algo nuevo en mi vida. Entonces, en mi caso, yo lo tomé de esa manera porque literalmente yo estaba mal en el fondo, en el hoyo, allá en la inopia. Ya no había nada que hacer con mi vida. Yo lo asumí de esa manera. Y casi todo en mi vida yo lo hago así, con casi todo sé que todo tiene una consecuencia y que dependiendo de lo que yo haga me irá bien o me irá mal. Aún antes cuando estaba en el mundo también lo veía de esa forma. Entonces, cuando llego a los pies de Cristo, yo digo, bueno, sí es necesario empezar a corregir todo lo que está mal, no solo en mi vida, sino también en mi hogar, en los comportamientos inadecuados, en la relación con mi esposo, en la crianza de mis hijos, ¿sí? Todo tiene un orden, todo tiene un respeto delante del Señor, así es que hay que traer su reino aquí también, Qué en el tremendo, orden. qué tremendo eso, hija. Es tantas cosas que has dicho que son con un poder, digamos, profético muy contundente. Y una de ellas es eso, que lo importante de tú reconocerte y no ponernos paños tibios. A veces nos presentamos y oramos de una manera a veces tan hipócritas como dice la palabra, que Señor, por si acaso algo he hecho mal, si acá. Y yo digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo nos presentamos ante Dios así? Yo prefiero decirle, yo me sumo a lo que tú dices y digo, Señor, ¿sabes qué? Tú me conoces. Hay inmundicia en mi vida, pero yo no quiero seguir así. Yo necesito seguir siendo transformado y cambiado por ti. Amén. Entonces, cuando tú en verdad le abres tu corazón, yo a veces le digo hasta por si acaso, soy lo peor, Señor. Mira, creo que te fallo de todas las maneras. Porque tenemos muchas veces erróneas percepciones de que hay otros cristianos, hay otros hermanos que están más mal que yo. Y siempre que hay un hombre o una mujer que piense que este o esta está más mal que él, yo le aseguro que es muy seguramente el que está peor es él. Así es. Es complicado eso. Es rendirse. Por eso hizo, si mi pueblo se humillare, si se volvieran a mí, yo les escucharé, yo les transformaré, yo les limpiaré, yo perdonaré sus pecados, les restauraré, los volveré a reposicionar en mi diseño, en mi camino. Es eso, es voluntad, es verdad. Dice la Biblia que la verdad es la que nos hace libres. Amén. Pero cómo nos cuesta venirnos y desnudarnos ante Él y decirle nuestra verdad a Él. Se la queremos presentar como de que
yo creo que hay algo, o sea, escudriña mi corazón a ver si encuentras algo malo y si lo llegaras a encontrar, sácalo, Señor. Le va a quitar un amigo, le va a quitar un compañero de baile, un compañero de discoteca, pero ¿por qué te lo llevas, Señor? No entendemos eso. Qué tremendo eso, hija. Hay muchas iglesias que tienen incluso congregaciones, tienen incluso varios pastores activos ahí dentro de ellos, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que a pesar de que hay grandes congregaciones multitudinarias por demás, amén, algunas o muchas de esas personas, aunque hay varios pastores ahí, ellas no se sienten pastoreadas, no por lo menos como la Biblia lo indica, no de la manera o en el diseño de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Mapibe? O sea, ¿te sientes pastoreada? Y si te sientes, ¿por qué tú tienes esa percepción? Bueno, pastor, nosotros llegamos a la iglesia y hasta el año que ustedes estuvieron aquí en el país, pues fueron nuestros pastores. Por supuesto, todo bien de la mano del pastor Luis y de la pastora Carolina Cornejo. Nosotros tuvimos un crecimiento bastante importante, espiritualmente hablando. Digo nosotros como familia, personalmente, pues yo también de manera individual. Ahora, en este momento, de hace más o menos unos 2 años para acá, estamos con los pastores Marlon y Valentina. Aunque sus formas de trabajo sea distinta, yo debo decir que sí me siento pastoreada, claro que sí, que si yo necesito un consejo y yo escribo, bien sea a ustedes que están ahorita en otro lugar o a nuestros pastores acá más cerca, yo sé que voy a recibir un mensaje de vuelta. De parte del Señor también tengo la certeza con el consejo que necesito. Amén. Entonces, sí, yo siento que sí, que nosotros somos ovejas con unos muy buenos pastores. A veces las personas no entienden, hija, que lo que realmente es la función pastoral. A veces piensan que la función pastoral es solamente, llaman a las 3 de la mañana, de pastor, sí, cuénteme qué pasó, qué te ocurrió, qué te puedo ayudar. Pastor, estoy aquí, tuve un traspiés, estoy aquí en una discoteca, pastor, me tomé unos tragos, pero le amo a Dios. Ok, hijo, no, ok, sal de ese lugar, ven. A veces piensan que los pastores estamos solo para decirle cosas bonitas. Dios te ama, Dios te va a ayudar. Pero la tarea de pastorear, si nosotros la llevamos al plano natural, pastorear, ¿cómo era un pastor? Un pastor, hay ovejas que son especiales, ¿ok? Y cuando la oveja es desobediente, que se quiere ir, tenía su callado y su callado tiene una vueltita donde la agarraba por el cuello y la jalaba y las atraía y tenía que aplicarle a veces fuerza, regañarle o alguna cosa para que ella pudiera comprender que dónde era que debía estar. Y esa es la función pastoral. La función pastoral no solamente de pararse en un púlpito el domingo o 2 días o 3 días a la semana y dar un mensaje que la gente diga, wow, qué mensaje tan bien estructurado, toda la exégesis, todo fantástico, ¿no? Pero en la iglesia entran y son números nada más. Pastorear es que usted no sea, y si hay algo que Dios nos ha dado y lo tenemos muy presente, es que cada una de las personas que asisten, que son miembros de Mapibe, no son un número, para nosotros son familia, tú lo dijiste, son importantes para nosotros. Siempre tratamos de estar pendientes, de estar ahí y aunque otras personas dicen, wow, qué bueno, estos pastores están pendientes de mí en otro lugar. Una vez necesité, alguien una vez me dijo, uy, pastor, yo tuve un problema y pedí una consejería al pastor que necesitaba hablar con él y me dijeron, mire, estamos mirando y estamos, hoy es 15 de mayo, tenemos una para el 8 de agosto, ¿te sirve? De 3 de la tarde a 3:30. Entonces dije, pero ¿cómo así? Si yo necesito hablar urgentemente con el pastor y me van a hacer agendar una reunión con él a meses. Y nosotros en Mapibe ha sido algo que Dios lo ha puesto y siempre tratamos de estar disponibles al momento que la gente requiera algo para contactar, para orar, para pedir una ayuda, para pedir oración,
para relatarnos una situación que esté viviendo. Pero cuando queremos entrar a corregir las cosas que están incorrectas, ya no somos vistos nosotros, el grupo pastoral, como tan afablemente, como tan cariñosamente, como que, oh, qué rico, ¿no? Porque ya, como yo les decía por ahí, decía jocosamente, ah, los pastores me quieren gobernar y quieren ahora tomar, no te dejes porque tú le vas y empieza la familia y empiezan esos choques tremendos. Pastorear no es fácil, ser pastoreado tampoco, y menos cuando uno ha tenido esa independencia, ¿no? Que uno dice, no, yo toda la vida he sido, dice uno, solo, yo me he valido, y va a venir otro que no es ni mi familia de sangre a decirme qué tengo que hacer. Pues, ¿qué pasa? Tremendo, ¿eh? Totalmente. Muy difícil, Yeah. muy difícil. Dos cosas, una que algo que te guste y otra que no te guste de Mapibe. Algo que me guste de Mapibe, precisamente esa cercanía con los pastores, que no, nuestros pastores no están por allá lejos, sino por el contrario, son muy cercanos en el sentido en que si los necesitamos, pues casi que de inmediato están ahí para lo que uno, pues como miembro de la iglesia necesite, Amén. independientemente si son líderes o no. No todo el tiempo fui líder de la iglesia, de hecho, soy líder de la iglesia hace apenas un par de años para acá, como unos 2 años más o menos, pero llevo más tiempo asistiendo a la congregación. Eso me gusta. Me gusta también, pastor, que no se nos habla, ni usted ni nuestro pastor Marlon nos hablan desde Dios próspero, de Dios te prospera, Dios te bendice, Dios no, también entran a decirnos y a exhortarnos y a corregirnos, están haciendo esto mal, eso también es importante porque precisamente eso, esas correcciones y la obediencia al Señor y la obediencia a las instrucciones que ustedes también nos dan es lo que permite que uno pueda crecer y que uno pueda avanzar dentro de la iglesia. Y no lo digo como que, entonces si yo obedezco voy a ser líder, no. Aquí lo importante es que si yo obedezco y hago las cosas de manera correcta, voy a tener un crecimiento espiritual. Quizá no todas las personas estén para ser líderes dentro de la iglesia o todos Qué no poderoso este estén para punto. ser pastores, ¿sí? Entonces lo importante no es cómo me ve el pastor, que el pastor diga y que yo sí hago caso, que me mandan a comprar las aguas y yo voy corriendo a comprarlas, no. Lo importante es que yo sea obediente porque es que mi mirada está puesta en el Señor, que es lo más importante. Sí, digamos que eso es lo que más me gusta de la iglesia. Amén. ¿Qué no te gusta? ¿Qué debemos mejorar? ¿Qué debemos cambiar nosotros? Mi pastor, en este momento no, de pronto hace un tiempo atrás había conversado con los pastores Marlon y Valentina acerca de la posibilidad de tener un grupo de jóvenes, porque ya hoy mi hijo ya no es un niño como cuando llegó a la iglesia, ya hoy en día es un adolescente, adolece, como su nombre lo indica, de muchas cosas y en ocasiones nosotros como papás nos quedamos cortos en el sentido en que por más que instruyamos, que aconsejemos, que mostremos, digamos, todo a la luz de la palabra, también se hace necesario que ellos reciban ese mismo pastoreo que nosotros, pues acorde de pronto a sus propias necesidades, porque son adolescentes o jóvenes, ¿sí? Ya hoy en día nuestra iglesia aquí en Acacias, los sábados cada 15 días se está teniendo una reunión de jóvenes con temas específicos para ellos. Entonces, ese era el único reparo que de pronto yo, o la única demanda que yo tenía respecto a la iglesia, pues yo como mamá, claro está, ¿no? Respecto a la iglesia, pero ya eso está subsanado, ya está saneado, ya bien. No, entonces en este momento no, mi pastor. Es un área que usted no sabe cuántas veces la llevé a la presencia del Señor y seguimos llevándola, que siento que ha sido difícil de conquistar. Quiero abrirle mi corazón también, que ha sido un área que a veces he sentido que Dios
debería traer a otra persona equipada con ese tipo de unción especial para trabajar con los niños. No siento que la tenga, hablo en mí, no siento que yo la tenga. A veces yo siento, es mi percepción, pero también me he dado cuenta que es errónea. Yo me da la impresión que me cuesta conectar con los niños, que eh, no sé, mi carácter, mi forma. Hay gente que me dice, uy, el pastor es como gritón, el pastor es medio gruñón, el pastor es como que, uy, es como, pero otros dicen, no, pero ¿cómo? Si es que tú no lo conoces, sí, pero hay unas percepciones, en una primera percepción de algunas personas que a veces les marca, ¿no? Y yo lucho con esas cosas. Yo digo, Señor, ¿cómo quiero conquistar esto? Pero también entiendo que todo tiene un tiempo, ¿no? Y yo sé que este es el tiempo en que vamos a empezar a crecer en el ministerio juvenil, en el ministerio infantil, con la ayuda del Señor. Dios nos está añadiendo personas justamente con eso. Amén. Yo Amén. no lo quiero tener todo, hija. Amén. Y no es el anhelo de mi corazón que Dios me llene y me dé todo eso. No, mi anhelo es que Dios sume a este ministerio todos esos hombres y mujeres que tienen esas capacidades impresionantes de conectar con los niños de una manera diferente, amén, poderosa en el diseño de Dios para impactar sus vidas y que se vayan sumando y juntos rememos y cumplamos este propósito de Dios, porque el propósito de Dios no solamente con nosotros, si somos familias, con todos nuestros hijos. Y yo sé que podemos disertar un mensaje muy poderoso con mucha unción profética, pero tenemos niños que, claro, ellos están ahí. Yo sé que eso es al espíritu, que uno le habla al espíritu, pero hay gente que tiene un vocabulario especial para llegarle al espíritu, pero conectando con la persona, llamando su atención. Y yo creo que estamos en ese proceso, amén, de establecer que Dios nos dé esa conquista como ministerio, no solamente en Villavicencio, sino no solamente en la casilla, sino como ministerio de manera general. Y vamos dando los pasos, vamos dando los avances, vamos poco a poco tratando de que lo que avancemos sea algo que se construya firme, algo sólido. Amén. No solamente para eso. Hija, un verso bíblico, un verso bíblico que a ti te llame la atención, que rija tu vida, que tú digas, pastor, sabes que a mí este verso es como mi escudo, es como lo que me infunde aliento todos los días. Es que este es el favorito mío, por decirlo de alguna manera. Mi pastor, he tenido la oportunidad de estudiar, de estar estudiando Proverbios, el libro de Proverbios, y sin lugar a dudas, el primer capítulo de Proverbios, el libro de Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese es mi versículo por excelencia, procuro aplicarlo todos los días de mi vida. Me examino todos los días de mi vida. Le pido al Señor que me examine todos los días y me diga si estoy obrando con su sabiduría o si me estoy equivocando. Porque lo importante siempre es tener la aprobación de Dios, ser aprobados por Él. Amén. 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 Qué tremendo es. A veces, como pastores, nos equivocamos. Y voy a decir esta palabra porque quizá alguna vez yo he caído en eso. Quizá hemos menospreciado a personas, sea la palabra. Quizá no hemos estado conectados lo suficientemente bien con el Señor para entender esos tiempos y nos hemos demorado en comprender los cambios de temporada de Dios. Y esto ha llevado a que muchas personas se agoten, se frustren, pero avanzar, crecer en el temor de Dios, como tú lo decías, es como la manera más efectiva de que tú sabes, tienes la certeza de que no importa que hoy todo se vea oscuro, Amén. pero en un momento Dios se va a levantar. Dios va a Amén. venir en tu favor.
Amén. Por cuanto tu confianza y mi confianza no está en el pastor, no está en esto, no está en aquello, sino está en él. Si tengo temor y respeto por mis pastores, mucho más lo tengo por Dios. Amén. Y esto es una llave muy poderosa. Ok, hija, para cerrar este testimonio, algo que tú quieras compartir, unas palabras que tú quieras decir a lo que van a sumarse a esto, algo una recomendación, un consejo, algo para ellos. Bueno, primero, pastor, gracias por esta invitación. Y segundo, lo que de pronto quisiera manifestar ya para terminar es que sí es cierto que Dios sopla vida donde habían huesos secos, que sí es cierto que el Señor abre ríos en el desierto, que sí es cierto que el Señor es un Dios de oportunidades y que el hecho de estar hoy aquí, de ser un testimonio vivo para quienes están viendo y nos van a ver después, es una muestra de la misericordia de Dios. Y que si yo con todo lo malo que hice, con lo perversa que fui acogida por el Señor, muy seguramente hay oportunidad para todos, que no es tarde, que este es el tiempo de confesar en que nos hemos equivocado y de verdaderamente rendir nuestro corazón al Señor para que Él entre y haga, para que Él quite de nuestro corazón, de nuestra vida, todo lo que le es de estorbo de nuestro corazón, todo ese rastrojo que no ha permitido que su palabra pueda realmente dar frutos en nuestra vida, frutos visibles y frutos buenos, que es lo que su palabra dice que nosotros estamos llamados a dar. Así es que hay esperanza para todos. Si tenemos vida, si estamos viendo este video, si tenemos la oportunidad de conectarnos a una red social para ver un en vivo, es porque tenemos vida y entonces tenemos oportunidad de volvernos al Señor. No hay que esperar más. Amén. Amén, amén. Qué poderoso eso. Es ahora, el momento es ahora. Quizá estas palabras, quizá este testimonio, quizás esto que tú nos has compartido es algo que va a estremecer el corazón de alguien que está necesitando. Mire, hay gente que está llena de palabra, pero lo que ha impedido que esa palabra se cumpla en su vida es la obediencia. No se han rendido. Cuando una persona no se ha rendido a Cristo, es una señal de ello, es que le cuesta obedecer. Qué poderoso esto. Gracias, Señor. Mire qué tremendo esto. Una señal de que tú eres un rendido, una rendida a Dios, es que te cuesta, no es difícil para ti ser obediente. No importa cuál es la instrucción. Toda instrucción que tú obedezcas, que yo obedezca parcialmente, es una total desobediencia para Dios. Y Dios no va a cumplir, no va a actuar, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie, ni con nada. Amén. Es todo. Vuélvete a mí de corazón, con todo. Y yo tomaré control. Yo te voy a limpiar. No te preocupes, ¿cómo lo voy a hacer? Amén. Hija, pues yo también te agradezco por este tiempo. Creo que extendimos más de lo que yo pensaba, pero bueno, esto es un espacio donde Dios pueda permitirnos fluir conforme a su voluntad. Gracias por ese tiempo, por tu dedicación. Nosotros como pastores nos sentimos muy complacidos, muy felices, muy contentos. No sé si la palabra sea orgulloso, pero es que pues, me siento orgulloso. Pero de verdad nos sentimos muy complacidos con el avance, por el antes y el después, porque Amén. nosotros sí podemos dar testimonio de ese antes y de ese después en la vida de ustedes, en su hogar. Amén. Que no ha sido fácil, como no ha sido para cada uno de nosotros, pero ciertamente hemos visto la gloria de Dios, la mano de Dios, los cambios que Él ha hecho y que sigue haciendo en tu vida. Y quiero aprovechar esta instancia para decirte que lo mejor de Dios está por delante. Amén. Amén. Yo no tengo duda de que hay una puerta que de alguna manera yo la veo no delante de ti y es bien extraña, porque yo desenfoco mi mirada acá y yo veo atrás de ti una puerta, pero no la veo delante, la veo detrás, veo una puerta detrás. Entonces, una puerta es un acceso o es una salida. Amén.
pero cualquiera de las dos que sea forma parte de un propósito de Dios que se va a revelar a la vida tuya, a la vida de tu familia, porque pues obviamente son uno, en no mucho tiempo, amén. Hay algo que Dios ahí está planeando y estamos orando para que Dios nos pueda revelar y dar claridad respecto de eso, pero te suelto esto en el nombre de Jesús en este momento, bajo esto que estoy sintiendo, recibiendo de parte de Dios, que viene un tiempo poderoso, hay una puerta poderosa, no sé en qué ámbito, pero sé que Dios me dice Castilla, Dios me dice Castilla, Dios me dice Castilla, Dios me dice Castilla, y Dios me repite Castilla, y Dios me repite Castilla. Pero voy a adentrarme en esas, en donde sea necesario, en las profundidades que sean necesarias, en la presencia del Señor, para poder entender con mucha claridad cuál es el propósito de Él en ese lugar. Amén. Pero hay algo bien poderoso de Dios para la vida de ustedes. Así que sigamos avanzando. Sabemos que el camino no es fácil, pero es posible con Él. Amén. Te bendecimos. Muchas gracias por todo. Y ánimo. Sigamos adelante. Amén. Son grandes las dificultades que como cristianos tenemos hoy día, pero mayor es ese Dios. Amén. Ese Dios que dijo, nunca se te olvide, Él dijo que estaría contigo, conmigo y con cada uno de nosotros hasta el final de los tiempos. No importa la tormenta, no importa la circunstancia, no importa la situación que estés atravesando hoy, sea cual sea, Dios tiene el control, siempre y cuando tú decidas rendirte. Amén. Les Amén. saludamos y les bendecimos. Este ha sido nuestra primera, digamos, nuestro primer programa en la serie de testimonios. Gracias por ese tiempo, hija, nuevamente. Saludos y bendiciones desde este lugar y seguimos ahí en contacto. Bendiciones para todos. Amén. Chao.